Vivimos en un mundo tan apresurado que no nos atrevemos a poner una pausa para reflexionar que más tarde o temprano nuestros hijos nos cobrarán la factura de lo que hacemos con nuestros padres. Esta es la historia de don Gregorio, un hombre de 94 años quien durante toda su vida luchó por sacar adelante a sus 5 hijos junto a su esposa, cuando ella falleció. Sus hijos vendieron su casita y se marcharon dejándolo solo. Desde este entonces él ha tenido que trabajar para poder alimentarse. Hasta que de pronto un día sucedió algo que le cambió la vida. Don Gregorio y doña Micaela se conocieron muy jóvenes, cuando apenas tenían 25 años. Por parte de don Gregorio, él trabajaba en el campo, específicamente en sembríos de caña de azúcar, mientras que por su parte doña Micaela trabajaba en la cosecha de este. Debido a la convivencia y a que siempre platicaban, surgió el amor. Si bien es cierto, ambos eran personas humildes, de escasos recursos, y eso no fue un impedimento para que meses después pudieran unirse en sagrado matrimonio. Ambos tenían ideas conservadoras, eran fieles creyentes, que para que dos personas puedan vivir juntas, antes debían contar con la bendición de Dios. Es así que contrajeron matrimonio con una boda muy modesta, pero muy llena de amor. Los meses fueron transcurriendo y lograron empezar a comprar sus pequeñas cosas para su humilde casita. Se esforzaron mucho por conseguir cada una de ellas. Tiempo después Micaela quedó embarazada, producto del profundo amor que ambos sentían. Trajeron al mundo a su primer hijo, a quien llamaron José, y así tuvieron 3 hijos más, teniendo por nombre Carlos, Víctor y Ernesto, respectivamente. Si bien era cierto, no gozaban de lujos. Ellos habían logrado comprar una pequeña casita, gracias al esfuerzo y ahorro de muchos años. Ahora tenían un hogar propio para ellos y sus hijos. Sus hijos crecieron y se habían puesto algo holgazanes. No querían trabajar, solo esperaban que sus padres trajeran el sustento a su casa. Don Gregorio y doña Micaela ya no eran las mismas personas jóvenes de siempre. Ya traían consigo varios años encima, y doña Micaela empezó a enfermarse. Empezó a tener fuertes dolores en sus huesos. Cuando fue a pasar revisión al doctor, este le ordenó quedarse para realizar una serie de análisis que pudieran determinar con exactitud lo que la aquejaba tanto. Doña Micaela, acompañada por su esposo, fue a realizarse todos los exámenes, pero debía esperar 3 días para saber los resultados de estos. Pasaron los 3 días y la pareja acudió al médico para saber los resultados. En realidad no imaginaban que fuera algo tan grave. Cuando ingresaron al consultorio, el doctor les pidió que tomaran asiento. Ambos empezaron a tener malos presentimientos, pues el rostro del doctor no reflejaba buenas noticias. El doctor empezó a hablar y les confesó que lamentablemente habían encontrado cosas malas en los resultados. Los dolores tan fuertes que aquejaban a doña Micaela tenían una razón. Ella tenía un cáncer a los huesos muy agresivo, y según los análisis, ella estaba en la etapa final. La medicación que le pudieron dar serviría para tratar de disminuir algo de los dolores, pero ya no podrían contrarrestar el efecto como un tratamiento, pues el cáncer se había expandido y afectado a los demás órganos. Solo le podían dar unos meses de vida. En ese momento ambos quedaron en shock. Nunca pensaron recibir esta noticia. Don Gregorio estaba muy mortificado. Su compañera de vida se iría, dejándolo completamente solo. Al llegar a casa le contaron lo que estaba sucediendo a sus 4 hijos. Ellos empezaron a llorar. No querían que su madre muriera, pero ya no podrían hacer nada al respecto, más que brindarle todo su amor y cuidados durante este poco tiempo que le quedaba. Doña Micaela tuvo que dejar de ir al trabajo por la situación en la que se encontraba. Don Gregorio continuaba yendo, pues él era el sustento del hogar. Sus hijos se encargaron de ver a doña Micaela mientras su esposo trabajaba, hasta que llegó el día que nadie quería que llegara. Doña Micaela falleció en su casa durante la madrugada, mientras dormía junto a su amado don Gregorio. A don Gregorio le invadió una gran tristeza. Su amada ya no estaba más en esta vida. Por su parte, sus hijos sintieron duramente la partida de su madre. Decidieron enterrarla en un modesto cementerio que se ubicaba cerca de su casa. Pasaron las semanas y don Gregorio no iba al trabajo. Estaba sumergido en una profunda depresión. Él estaba casi inconsciente. Es en ello que se acercan a su habitación sus hijos, llevando consigo un sobre que contenía documentos. Le pidieron a su padre que firmara los papeles, que eran para regularizar la documentación por lo sucedido con su madre. Y en ese instante don Gregorio no tenía más cabeza para pensar en nadie.
más que no sea su esposa. Es así que firmó los papeles sin leerlos, sin imaginar lo que más tarde le sucedería. Cuando don Gregorio vuelve a retomar su trabajo después de haber faltado casi 2 semanas, su jefe le informa que éste estaba despedido y que ya había otra persona en su reemplazo. Don Gregorio le reclamó, pues él había dedicado su vida a su trabajo y no podía creer que lo hubieran echado así. Si bien era cierto, él estaba faltando a su trabajo, pero esto no era sin ninguna razón, pues al contrario, acababa de perder a su esposa y su jefe no había tenido ninguna consideración con él, ni con los años que él había dedicado a esa empresa. Así que decidió irse, pues en ese lugar ya no quedaba nada para él. Al llegar a su casa encontró a sus hijos reunidos, estaban esperándolo. Cuando se sentó para saber qué era lo que ellos querían, sus hijos le contaron que pondrían en venta la casa donde ellos vivían. Don Gregorio les respondió que no podían hacerlo, pues no tenían su consentimiento. Y sus hijos le respondieron que ahora esa casa estaba a nombre de ellos, pues él había firmado los documentos en los cuales se la cedía. En ese momento, don Gregorio sentía que el mundo se le venía encima. No era capaz de contemplar que sus hijos le estuvieran haciendo esto. Les dijo: ¿cómo pueden ser mis propios hijos quienes se hayan aprovechado de mi dolor y me hayan hecho firmar con engaños esos documentos? ¿Por qué me hacen esto? Si yo toda mi vida velé por el bienestar suyo y de su madre. Sus hijos le respondieron que no era nada personal, pero eso era su herencia y ellos querían empezar una vida lejos de ese pueblo. Don Gregorio les respondió, preguntándoles ahora dónde viviría él, a lo que sus hijos le dijeron que le darían una parte del dinero para que él viera dónde podría vivir. Ahora don Gregorio se encontraba sin trabajo, sin casa, le tocaba buscar qué hacer, pero al menos tendría el dinero que le darían sus hijos para buscarse dónde vivir. Sus hijos lograron vender, pese a todo, la casa de sus padres. No les dieron la cantidad que ellos esperaban, y cuando su padre, don Gregorio, se acercó a ellos para que le pudieran dar una parte del dinero y él buscara dónde vivir, sus hijos solo le dieron unos cuantos pesos, alegándole que le dieron muy poco a todos ellos a cambio de la casa. Don Gregorio les dijo que eso no le alcanzaría para poder buscarse algo. Él ahora estaba desempleado, pero poco les importó a sus hijos. Ellos le respondieron diciéndole que ya era un hombre adulto y tenía que ver la forma de salir adelante. Toda su vida trabajó y no creían que este hombre fuera a ser un obstáculo y se marcharon. Don Gregorio estaba solo, buscó empleo en diversos lugares, pero nadie quería darle nada a un anciano, hasta que tomó la decisión de armarse un pequeño cuartito con palos de madera en una zona muy alejada del pueblo. Logró hacerlo con lo poco que tenía y ahora se dedicaría al reciclaje de leña. Él las vendería a las familias cercanas. Ellas usaban la madera para poder cocinar, entre otras actividades, y así él podría ganarse algo y sobrevivir. A eso se dedicaría a partir de ese día. Recorría todos los días el campo buscando retazos de leña y cualquier otro material que le sirviera para hacer fuego, y así poder venderlo. Sus días transcurrían y seguía la misma rutina. Por su parte, sus hijos se marcharon del pueblo, desentendiéndose completamente de su padre. Meses después, llegó al pueblo una fundación que se encargaba de refugiar a personas abandonadas. En ello, realizando su recorrido, se encontraron con don Gregorio. Les llamó mucho la atención al ver las condiciones en las que él vivía, así que se acercaron a su casita y le preguntaron a qué se dedicaba. Y él les contó que reciclaba leña para venderla y poder comer. Ellos le preguntaron si tenía familia, y él les confesó que tenía 4 hijos, y les contó lo que sus propios hijos le habían hecho, aprovechándose de que su madre había muerto poco tiempo. El caso les llamó mucho la atención a estos representantes de la fundación. No podían contemplar que sus propios hijos hubieran tratado así, de esa manera, a su padre, dejándolo abandonado y viviendo en esas condiciones, tanto así que decidieron llevarlo a un albergue muy cercano donde él podía vivir bajo un techo de verdad y tener una vida mejor, donde don Gregorio tendría finalmente calidad de vida. Don Gregorio ya estaba muy cansado por los años y por todo lo que había tenido que atravesar.
Es así que decidió aceptar la ayuda y ahora él empezaría una nueva vida y lo mejor de todo, podría ir a visitar al cementerio a su amada doña Micaela. Debemos ser consecuentes con nuestros actos. Puede que quizá ahora actuemos por ambición sin pensar en las consecuencias que traerá consigo más adelante, pero nunca se debe ser tan mal agradecido con los padres. Ellas son las personas que nos dedicaron su tiempo y su vida con la esperanza de que tuviéramos un futuro y fuéramos un bien más para la sociedad. Es por ello que si aún tienes a tus padres junto a ti, no dudes en demostrarles y hacerles sentir todo el amor y agradecimiento por lo que han hecho por ti. Recuerda que puede que quizá mañana sea muy tarde, así que aprovecha el ahora. Gracias por compartir esta historia con nosotros. Estaríamos encantados de que formes parte de esta hermosa familia, así que no dudes en dejarnos un like y suscribirte al canal. Como siempre, yo soy María José Cisneros y nos vemos en la siguiente historia por este tu canal.